Bienvenidos, plumeros, al rincón donde los misterios cobran vida y las sombras encuentran su voz. Este es La Pluma Oculta, un espacio donde cada historia es un viaje, una puerta que se abre a lo desconocido. Aquí exploramos relatos que despiertan la curiosidad y tal vez hasta el temor, porque al final, ¿quién no ama un buen misterio que haga latir un poco más rápido el corazón? Hoy quiero invitarte a preparar la pluma y la tinta, porque la historia que estás a punto de escuchar no es una cualquiera. Es un relato que ha permanecido oculto entre los susurros del bosque y las leyendas de un pueblo olvidado. La turbia pareja salamanquesa te llevará a una casona abandonada, un lugar cargado de secretos y sombras que aún tienen mucho que decir. Así que toma asiento, deja que la curiosidad te guíe y prepárate para adentrarte en un mundo donde lo sobrenatural y lo inexplicable se entrelazan. Aquí comienza nuestra historia. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde tras las paredes de la casona? Vamos allá. En una pequeña aldea rodeada de colinas y espesa vegetación, donde los ecos del viento silbaban entre las grietas de antiguas paredes de piedra, circulaba un rumor peculiar. La pareja salamanquesa, como los lugareños la llamaban, había vivido en una casona al borde del bosque por más de medio siglo. Nadie sabía sus nombres verdaderos, apenas si se dejaban ver. Lo único que los vecinos afirmaban con certeza era que su presencia traía consigo extraños sucesos. La casona, que alguna vez había sido un hogar acogedor, estaba ahora cubierta de musgo y enredaderas. Las ventanas eran ojos vacíos que miraban al bosque como si guardaran secretos. Aquellos que pasaban cerca aseguraban que en las noches se escuchaban pasos apresurados, murmullos como si alguien hablara rápido y un destello de movimiento en los cristales. Las salamanquesas, decían, andan siempre juntas. Era bien sabido que las salamanquesas son animales solitarios, pero esta pareja parecía inseparable, y no solo entre sí. Su conexión con la casona y los extraños fenómenos era motivo de historias al calor del fuego. Desde desapariciones de viajeros hasta luces en el cielo y objetos movidos en las casas vecinas. Sin embargo, lo que había sucedido con ellos seguía siendo un misterio, y nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para resolverlo. Daniel era un joven periodista de una ciudad cercana que, tras escuchar las historias de la pareja salamanquesa, decidió que este sería el artículo que lo lanzaría al estrellato. Llegó a la aldea una tarde de otoño, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un tono anaranjado lúgubre. El aire estaba cargado de un aroma terroso, y la tranquilidad del lugar era tal que hasta sus propios pasos lo hacían sentir intruso. En la taberna local, Daniel preguntó a los aldeanos por los detalles de la historia. Los viejos bebían en silencio, las mujeres se persignaban, y los niños con sonrisas nerviosas lo retaron a pasar una noche en la casona. «Dicen que no sales igual si entras allí», advirtió un anciano, mientras removía su café con manos temblorosas. «Si escuchas el sonido del golpeteo de las patas en las paredes, no corras. Es peor». Daniel fingió valentía. Esa misma noche, con su grabadora, una linterna y un bloc de notas, se dirigió a la casona. La luna llena iluminaba el camino, pero cuando cruzó el umbral de la verja oxidada, el bosque pareció tragar la luz. La casa se alzó ante él como un gigante dormido, y al entrar, el olor a humedad y madera podrida lo envolvió. El interior era aún más inquietante. Muebles cubiertos con sábanas rotas, espejos empañados que no reflejaban del todo bien y marcas en las paredes que parecían hechas por garras. Daniel avanzó despacio,
Pero pronto se dio cuenta de algo peculiar. El ambiente no estaba tan silencioso como parecía desde afuera. Escuchaba algo, un murmullo bajo y constante, que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Siguió el sonido hasta una habitación en el segundo piso. Al abrir la puerta, se encontró con un salón decorado con un estilo que no concordaba con el resto de la casa. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de salamanquesas, y en el centro de la habitación había un altar pequeño con una caja de madera. A medida que se acercaba, el murmullo se intensificaba, y justo cuando iba a abrir la caja, un ruido seco resonó detrás de él. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, pudo ver algo en la penumbra, dos figuras pequeñas y ágiles que se movían por las paredes como si fueran sombras vivas. Daniel apuntó su linterna, y lo que vio lo dejó sin aliento. Eran salamanquesas enormes, pero no eran solo animales. Sus ojos tenían un brillo humano, y sus movimientos eran casi demasiado conscientes. El periodista retrocedió hasta tropezar con la pared, pero las criaturas no lo atacaron. En cambio, comenzaron a hacer sonidos guturales, casi como si hablaran entre sí. Una de ellas dio un salto y aterrizó sobre la caja del altar, abriéndola con una precisión escalofriante. Dentro había una vieja fotografía de un hombre y una mujer sonrientes, de pie frente a la casona. La pareja tenía algo en los ojos que a Daniel le recordó a las salamanquesas, el mismo brillo perturbador. De pronto, las criaturas saltaron hacia él, pero no lo tocaron. Pasaron corriendo por su lado, saliendo de la habitación. Daniel, temblando, siguió su camino hasta la puerta principal, pero cuando estaba a punto de salir, se detuvo al escuchar su propio nombre susurrado desde las paredes. «Daniel, ¿eres el próximo?» Las palabras lo congelaron en el lugar. Miró hacia atrás y vio a las salamanquesas enmarcadas por la luz de la luna, observándolo fijamente desde el borde de la escalera. Supo entonces que no eran solo guardianes de la casa, eran la antigua pareja, transformada en algo más por razones que nunca entendería. Cuando volvió a la taberna, pálido y sin aliento, no pudo articular más que algunas palabras sobre lo que había visto. Nadie en la aldea lo tomó en serio, pero los más ancianos intercambiaron miradas, como si confirmaran una verdad que siempre habían sabido. Daniel nunca publicó el artículo. De hecho, no volvió a escribir. Pero algunos años después, otro viajero que pasó por la aldea afirmó haber visto a un hombre moviéndose ágilmente por las paredes de la casona, como una sombra, pese al terror que había experimentado. Algo en la mirada de las criaturas había atrapado a Daniel. Era una mezcla de súplica y amenaza, una llamada a descubrir más. Esa noche, no pudo dormir en la posada del pueblo. Las paredes parecían murmurar, el crujido de las tablas del suelo sonaba como pasos lejanos, y cada sombra se asemejaba a las figuras que había visto en la casona. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol cruzaron la ventana, tomó una decisión. Regresaría a la casa. Llevó consigo un equipo más completo: una cámara, un grabador de sonido, una libreta con apuntes y un amuleto que una anciana le había dado la noche anterior. «Esto te protegerá de lo que no entiendas», le había dicho, apretando el pequeño objeto en su mano. «Pero recuerda, no puedes romper lo que ya está roto». La advertencia lo inquietó, pero no podía detenerse ahora. Se dirigió a la casona justo antes del anochecer, decidido a quedarse hasta desentrañar el misterio. El ambiente en la casona había cambiado. Durante el día, todo parecía menos hostil, pero más desolado. Daniel exploró cada rincón, descubriendo habitaciones selladas con muebles cubiertos por capas de polvo y telarañas. En una de las habitaciones más grandes,
encontró un viejo diario abandonado sobre una mesilla de noche. Las páginas estaban manchadas y enmohecidas, pero algunas entradas aún eran legibles. El diario pertenecía a una mujer llamada Rosalía, quien parecía ser una de las antiguas residentes de la casa. En sus escritos mencionaba con frecuencia a su esposo, Mateo, y describía la felicidad que compartían. Pero a medida que las entradas avanzaban, el tono cambiaba. Rosalía comenzó a hablar sobre la sombra en el bosque y el pacto que debían cumplir. En una de las últimas páginas, el texto estaba escrito apresuradamente y con tinta corrida. Las criaturas nos han elegido. No podemos escapar. Mateo dice que es un honor, pero siento el frío en mi piel. Siento que mi alma ya no es mía. Si alguien lee esto, aléjate. No repitas nuestros errores. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cerró el diario y miró alrededor, como si esperara encontrar a Rosalía o Mateo, observándolo desde las sombras. Cuando cayó la noche, la atmósfera en la casona se tornó más opresiva. El aire era denso y el murmullo regresó, esta vez más claro. Daniel encendió su grabadora y apuntó su linterna hacia las paredes. Las figuras comenzaron a aparecer de nuevo, moviéndose con rapidez y agilidad sobre los muros. Ahora eran más que dos. Parecían una docena, todas observándolo desde distintos rincones. «¿Qué quieren?», gritó desesperado. Una de las criaturas, más grande y con ojos que parecían brillar como faroles, se detuvo en el suelo frente a él. Lentamente comenzó a transformarse. Sus extremidades se alargaron, su espalda se irguió y su cuerpo adoptó una forma humanoide grotesca. Daniel contuvo el aliento mientras la figura lo miraba fijamente. Luego habló con una voz gutural y rota. «Estamos atrapados. Ayúdanos o únete a nosotros». La revelación lo dejó sin palabras. ¿Atrapados? ¿Cómo podía ayudarlos? Antes de que pudiera reaccionar, otra criatura, más pequeña, saltó frente a él y comenzó a empujar un mueble antiguo. Daniel comprendió que intentaban mostrarle algo. Con esfuerzo, ayudó a mover el mueble, revelando una trampilla en el suelo. La trampilla conducía a un sótano oscuro y húmedo. Daniel descendió con cautela, sintiendo cómo las criaturas lo seguían desde las paredes. En el fondo del sótano encontró un círculo de piedra, con símbolos tallados que parecían antiguos y llenos de significado. Había velas gastadas alrededor, y en el centro, una daga oxidada clavada en un pedestal. De pronto, las criaturas comenzaron a emitir sonidos agudos, como si cantaran o rezaran. Una de ellas, con movimientos torpes pero decididos, señaló la daga. Daniel entendió que querían que la tomara. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque sabía que no recibiría una respuesta clara. Una de las criaturas habló nuevamente, con un tono grave y cargado de desesperación. «Es el final, o el principio». Daniel tomó la daga con manos temblorosas, y en ese instante, las luces de las velas se encendieron de golpe. El círculo de piedra comenzó a brillar, y las criaturas se acercaron, rodeándolo. De repente sintió una presión en su pecho, como si algo intentara entrar en su cuerpo. Gritó, pero el sonido se perdió en el zumbido que llenaba el sótano. Cuando todo terminó, Daniel despertó tendido en el suelo. Las criaturas lo miraban desde las paredes, pero sus ojos ya no brillaban con el mismo fulgor. Ahora parecían vacíos, apagados. Se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Su piel tenía una textura extraña, como si estuviera cubierta de escamas, y sus manos eran más ágiles, más fuertes. Las criaturas comenzaron a alejarse, perdiéndose en la oscuridad de la casona, dejando a Daniel solo. Subió las escaleras, aún aturdido, y salió de la casa. Pero cuando intentó regresar a la aldea, el bosque parecía diferente. Los caminos habían desaparecido y cada árbol parecía inclinarse hacia él, susurrándole palabras que no entendía. Daniel nunca volvió a la aldea. Con el tiempo,
Los lugareños notaron que la casona ya no parecía tan abandonada. Algunas noches podían ver luces en sus ventanas y escuchar pasos dentro. Y en lugar de 2 figuras, ahora eran 3 las sombras que se movían en las paredes. El misterio de la pareja salamanquesa había cambiado. Ahora se hablaba de una turba salamanquesa, y Daniel, sin saberlo, se había convertido en parte del mito eterno de la casona. Con el paso de los días, Daniel comenzó a comprender su nuevo rol como guardián. La conexión con la casona y las criaturas se hacía más profunda. Podía percibir sus pensamientos, sus miedos y su desesperación por el peso del pacto que los ataba. Pero también descubrió algo inquietante. El sello que contenía a la entidad del bosque estaba debilitándose. Daniel exploró los rincones más oscuros de la casona, encontrando pistas que los antiguos guardianes habían dejado. En el desván encontró un segundo diario, esta vez escrito por Mateo. Este libro revelaba los sacrificios necesarios para mantener el pacto. Cada guardián debía ofrecer una parte de sí mismo para reforzar el sello. Sin embargo, Mateo y Rosalía habían descubierto un ritual final, uno que podría romper el ciclo para siempre, aunque a un costo devastador. El diario concluía con una advertencia. El guardián es el vínculo. Si el vínculo se rompe, la entidad será libre. Pero si el vínculo trasciende, quizá la libertad sea posible para todos. Daniel sabía que no podía permanecer en la casona indefinidamente. La entidad estaba comenzando a influir en los alrededores. Las sombras del bosque se movían por sí solas y los aldeanos reportaban desapariciones y ruidos en las noches. No tenía mucho tiempo. Decidido a enfrentar el destino, convocó a las criaturas en el sótano una última vez. Ellas parecían saber lo que estaba planeando, y aunque no podían hablar, sus movimientos eran lentos y casi melancólicos. Daniel colocó la daga en el centro del círculo ritual y encendió las velas. El brillo que había visto antes volvió, pero esta vez era más intenso, casi cegador. «Si esto funciona, todos seremos libres», murmuró, sin saber si hablaba para las criaturas o para sí mismo. El círculo comenzó a girar y la casona tembló. Desde las paredes surgieron figuras oscuras, retorcidas y con formas imposibles. La entidad estaba luchando contra el sello, pero Daniel, con una determinación férrea, se mantuvo en su lugar. Las criaturas lo rodearon, formando un escudo vivo, mientras él pronunciaba las palabras del ritual que había leído en el diario de Mateo. Con cada palabra del ritual, el aire se hacía más pesado. Daniel sentía que algo profundo en la casona se removía, como si un espíritu antiguo despertara de un sueño forzado. Las criaturas, que antes habían permanecido en silencio, comenzaron a emitir un sonido agudo y constante, casi como un lamento. Las luces de las velas parpadearon, y el círculo ritual brilló con mayor intensidad. Entonces lo sintió. Una presencia inmensa, casi palpable, surgió desde el corazón mismo de la casona. Una figura oscura, con extremidades alargadas y una cabeza que parecía estar en constante transformación, emergió del círculo. La entidad, sus ojos, o lo que parecían serlo, eran pozos infinitos de oscuridad que no miraban, sino que consumían. «¿Crees poder romper el pacto?», retumbó una voz en su mente, grave y burlona. «Este ciclo es eterno, humano». Daniel apretó la daga en sus manos, pero sus dedos comenzaron a temblar. Las criaturas a su alrededor se interpusieron entre él y la entidad, como si intentaran protegerlo. Aunque pequeñas comparadas con el ser que ahora llenaba el sótano, sus movimientos eran ágiles y decididos. Daniel comprendió que ellas habían estado luchando contra esta entidad desde el inicio, atrapadas en un pacto que nunca habían querido. «Esto termina ahora»,
dijo Daniel con un tono más firme del que esperaba. Volvió al diario de Mateo en su mente, recordando las palabras finales del ritual. El vínculo trasciende cuando el guardián ofrece lo que la entidad no puede poseer. Las palabras resonaron en su interior mientras miraba la daga en sus manos. Lo entendió. La única forma de romper el pacto era sacrificarse. Pero no solo físicamente. Debía ofrecer algo más profundo. Su humanidad, sus recuerdos, todo lo que lo hacía quien era. La entidad no podía poseerlo, porque él debía entregarlo voluntariamente. «Tienes miedo, humano», se burló la entidad, sus ojos fijos en él. «La eternidad te espera, y no puedes evitarla». Daniel respiró hondo. Dejó caer la daga al suelo y, en su lugar, cerró los ojos. Abrió su mente y su corazón, dejando que sus pensamientos fluyeran hacia la entidad, hacia el círculo, hacia las criaturas. No había necesidad de armas. El sacrificio era su aceptación. «Tómalo todo», dijo, con una voz cargada de resignación y esperanza. «Libéralos, pero asegúrate de que nunca regreses». El círculo ritual explotó en un estallido de luz. Daniel sintió como su cuerpo se desvanecía, como sus recuerdos se deslizaban entre sus dedos como arena. Las criaturas emitieron un sonido que pareció un canto de despedida, y la entidad lanzó un grito ensordecedor, como si fuera arrastrada hacia un abismo del que nunca podría escapar. Cuando todo terminó, la casona quedó en silencio. Las criaturas ya no estaban. Habían desaparecido junto con la entidad. El bosque recuperó su calma, y el aire, antes denso y opresivo, ahora era limpio y liviano. Sin embargo, Daniel no se había ido por completo. Su forma física se había desvanecido, pero una pequeña luz, apenas perceptible, brillaba débilmente en el centro del círculo ritual. Era lo único que quedaba de él. Un eco de su sacrificio, una chispa que aseguraba que el pacto no pudiera ser reformado. En la aldea, los rumores comenzaron a cambiar. La casona ya no se veía como un lugar de terror. Algunos decían que los árboles cercanos parecían más verdes, que los animales regresaban al bosque y que las noches eran más tranquilas. Nadie volvió a ver las figuras en las paredes y las luces en las ventanas se apagaron para siempre. Pero en lo más profundo del bosque, algunos aseguraban que podían sentir una presencia amable, como si alguien vigilara, asegurándose de que el equilibrio no se rompiera otra vez. Décadas después, un grupo de excursionistas encontró la casona. Aunque estaba en ruinas, parecía menos aterradora de lo que las leyendas contaban. En el sótano, descubrieron el círculo ritual. En el centro, había una pequeña piedra brillante que irradiaba calor. Uno de ellos, un joven curioso, tomó la piedra en sus manos y sintió una leve conexión, como si alguien le susurrara desde muy lejos. «Mantén el equilibrio». La piedra se apagó, y el joven se quedó mirando el lugar, sintiendo que había tocado algo más allá de su comprensión. Aunque nunca supo exactamente qué había sucedido, entendió que el bosque y la casona estaban en paz, y que alguien había dado todo para asegurarlo. Daniel cerró los ojos y dejó caer la daga al suelo. Susurró las palabras del ritual, ofreciendo todo lo que era y todo lo que tenía. El círculo brilló con una luz cegadora, y la entidad lanzó un grito desgarrador mientras era arrastrada al vacío. Las criaturas, liberadas del pacto, desaparecieron en un destello, dejando atrás solo un silencio profundo. Cuando la luz se desvaneció, la casona quedó vacía. Daniel ya no estaba. Su sacrificio había restaurado el equilibrio, y el bosque, por primera vez en siglos, se sintió verdaderamente en calma. La aldea nunca volvió a hablar de la pareja salamanquesa. La casona se derrumbó con el tiempo, cubierta por la vegetación, y las sombras que habían atormentado el lugar desaparecieron para siempre.
Pero algunos dicen que, en noches de luna llena, una figura escamosa puede verse vagando entre los árboles, cuidando que la oscuridad nunca regrese. Y así, tal vez no haya terminado la historia de la turbia pareja salamanquesa, porque en este canal los misterios nunca descansan. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de los secretos que oculta la casona salamanquesa. Y recuerden, no todo lo que nos rodea puede ser explicado. Y algunas historias están esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlas. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los secretos más oscuros y las historias más intrigantes con nosotros, dale un buen like para que la entidad no te persiga esta noche. Comenta cuál fue tu parte favorita o qué harías tú si te conviertes en salamanquesa. Y comparte esto con tu amigo más miedoso. Y sobre todo, no olvides suscribirte a La Pluma Oculta y activar la campanita. Sin ella, ¿cómo vas a saber cuándo se desate el próximo misterio? ¿Estás listo para desvelar lo oculto? Únete a nuestra comunidad y sé parte de cada misterio. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves, donde tu curiosidad es la clave para desbloquear los secretos de La Pluma Oculta.